Todas, menos 3 de estas naves, eran del mismo tamaño. Entre esta multitud de aparatos, pude observar un edificio de proporciones descomunales, idéntico a un silo, como los que usan los granjeros en la tierra para almacenar granos. Mientras nos encontrábamos aparentemente suspendidos sobre este almacén o aeropuerto, una de las naves se elevó hasta alcanzar nuestro grupo. El aparato era grandísimo, aún más grande que un avión 747. No escuchamos sonido alguno. El artefacto se acercó más a nuestro grupo. Era sumamente impresionante. Tenía forma circular, como 2 platos invertidos uno encima del otro. Tenía en el centro de la parte superior una cúpula que parecía estar hecha de cristal. Por debajo, justo en el centro, tenía otra cúpula idéntica a la superior. Su color era de un gris azul ahumado. Se posó por encima de nuestras cabezas. Al mirar hacia arriba, pude observar lo que parecían ser unas vigas que salían desde la cúpula hasta la orilla del objeto, creando la imagen de un sol que despedía rayos. De pronto, el vehículo se elevó a una gran altura y se encendió. Encendido, parecía un verdadero sol. Descendió y se ubicó por debajo de nosotros. Nuestras sillas comenzaron a girar lentamente. No distinguí ninguna diferencia al objeto de su parte de abajo con su parte de arriba. Eran idénticas. La nave comenzó a moverse de nuevo y nuestros asientos se detuvieron frente al humano y sus 2 huemores. Se le abrió una especie de compuerta cerca del borde de la parte superior y surgió otro vehículo más pequeño. Era como un auto color azul marino sin llantas. Este auto nave tenía la capota de cristal o algo como el cristal. Tenía muchas luces a su alrededor y al pasar sobre nuestras cabezas me fijé que también las tenía por debajo. Digo que eran luces, pero en ningún momento se encendieron. Sin embargo, tuve la impresión de que eran eso, luces. El auto ovni se nos acercó y pude ver al conductor, un joven, apenas un niño, y junto a él un huemore. Parecía que el navegante de este vehículo pudiera vernos suspendidos en el aire, pues levantó su mano en señal de saludo. El muchacho, rubio, de ojos azules cristalinos, comenzó a hacer maniobras en el aire. Nos estaba dando una demostración de sus habilidades. Luego, se introdujo de nuevo en el vehículo mayor. La nave descendió y se posó en su lugar correspondiente. Todo lo veía tan palpable, el cielo, los diferentes objetos. ¿Cómo podía esto verse tan real? No me lo podía explicar. Miraba a mi alrededor y lo que veía eran cosas de sueños. Enseguida, se elevó uno de los 3 vehículos gigantescos. Este parecía tener el tamaño de un estadio de pelota. Ascendió sobre nuestras cabezas y se detuvo hasta aparentar ser de un tamaño menor. Esta vez no emergió otro vehículo de su interior, sino que comenzó a dividirse en 4 partes. Se repartió en el cielo como un pastel o una pizza. Estos 4 triángulos nos sobrevolaron lentamente uno a uno. Se habían posicionado en fila, uno detrás del otro,
Ahora, una nave se había dividido en 4 naves triangulares. Según nos informó nuestro guía humano, estos vehículos funcionaban con base en la energía producida por su sol. El sudor bajaba a chorros por mi frente y caía en mis ojos. De vez en cuando sentía como que mi circulación no andaba bien. Sentía la sensación de miles de alfileres penetrando mi piel. Tanto tiempo sentado en la misma posición era terrible. Todos pudimos observar el momento en que los 4 pedazos de esta inmensa nave se unieron de nuevo y formaron una sola. El acto de unirse fue logrado con gran precisión. Luego, este vehículo descendió y se colocó entre los demás. Los vehículos circulares más pequeños tenían un color azul grisáceo, como azul humo. Las naves mayores eran de un color oscuro cenizo, casi negro. Por debajo de cada parte dividida, pudimos observar una especie de cúpula, hecha de un material parecido al de las otras naves, localizada en el centro de cada triángulo. Desde donde nos encontrábamos observando ahí, todos suspendidos en el cielo de Ka, no pude ver si estos vehículos al aterrizar se posaban sobre sus barrigas o si tenían algunas ruedas o patas para aterrizar. Nuestros asientos comenzaron a girar hasta quedar frente a la edificación con apariencia de silo gigante. Este tenía el color y apariencia del aluminio. El humano extraterrestre nos indicó que ahí se fabricaban y se reparaban todos estos vehículos. No vimos personal por ningún lado, y al gran silo no le detectamos entrada alguna. Tenía que estar localizada del lado que no podíamos observar. Comenzamos a desplazarnos de nuevo, dejando atrás aquel lugar en el desierto. A pesar de que lo que veíamos alrededor era de gran belleza, el pánico me volvió a surgir. Los árboles, montañas, praderas, ríos y sobre todo las flores eran de una belleza inigualable. Todos los colores eran acentuados, vivos, los rojos más rojos, los verdes de los árboles y hierbas más verdes, y el azul del cielo indescriptible. Sentí en esos momentos una mezcla de sentimientos. Por un lado, estaba maravillado y por otro, aterrorizado, una combinación muy particular de emociones. Quería quedarme en este precioso lugar de extraordinaria belleza y al mismo tiempo quería regresar urgentemente. Por medio de esta proyección, conocimos 15 humanos de la Tierra, el hermoso lugar de origen de nuestro secuestrador y de sus 2 criaturas de ojos saltones y cabezas abultadas. Pero todavía faltaba más. Llegamos a un valle rodeado de montañas, donde abundan cascadas de aguas cristalinas y toda clase de vegetación y flores de colores electrificantes. Nos detuvimos y nuestros asientos empezaron su giro usual. Lentamente observamos el hermoso paisaje. Mientras girábamos, él habló de nuevo. Dijo: observen bien este lugar. Este es el aspecto que debería tener su tierra. En un principio, su lugar de origen así fue diseñado. Los asientos seguían su lento giro y su voz se convirtió, por falta de otros sonidos, en el centro de mi enfoque auditivo.
Nos siguió informando: entre ustedes hay quienes ayudarán al restablecimiento de la belleza original de su mundo. A estas alturas ya no distinguía la verdad de la ilusión. Los asientos terminaron de girar y quedamos frente a él. Comenzó a hablar con los que estaban sentados en la primera fila. A estos primeros 5 los iba mencionando por su nombre y mirada fijamente. Él les asignaba una especie de tarea. Algunos fueron destinados al cuidado de los animales, otros al mar y sus diferentes especies, otros más a la agricultura, las aves y otras cosas que no recuerdo. Cuando me tocó mi turno, recuerdo que al hacerlo no podía mirarlo a los ojos. Me daba terror su mirada profunda y penetrante. Aunque no lo miré, se dirigió a mí. Él me dijo: Amaury, usted ayudará con el reverdecimiento de su mundo. Ayudará a que los árboles, las hierbas y sobre todo las flores continúen después de lo que ha de venir. No comprendí, ya no sabía nada sobre las flores o árboles, solo que necesitaban tierra, agua y luz. Hizo mención del nombre del adolescente sentado a mi derecha y procedió a instruirlo, y así sucesivamente con los demás. Habló de nuevo a todos. ¿Entienden lo que les he dicho? Nadie en ningún momento pronunció palabra alguna. Al parecer, algunos de los presentes, incluyéndome, movimos las cabezas en señal de negación, del no, como a contestación a la pregunta que nos hiciera el extraño sujeto vestido de negro. Nos dijo que con el tiempo comprenderíamos que por ahora éramos como niños. Los niños nacen sin saber nada. Paso a paso van adquiriendo conocimiento, sabiduría, y de esa misma manera sucederá con ustedes. Aún no me atreví a mirarlo. Temí encontrarme con su mirada fija, intimidándome. Volteaba para todos lados, menos donde se encontraba él. Cuando se dirigía a todos, podía mirarlo, pero al hacerlo conmigo, no lo toleré. Lentamente, el paisaje empezó a perder todos sus tonos vivos y todo nuestro alrededor comenzó a vibrar visualmente. El ambiente se fue desvaneciendo hasta desaparecer y de repente quedó en tinieblas. Cuando volvió la claridad o cuando encendieron las luces que no se veían, nos encontrábamos en aquel extraño salón con el humano que se había identificado como Amarón. Junto a él aún se encontraban sus 2 monstruosidades. En esa primera proyección hubo muchos detalles que he omitido. Básicamente les da una idea general. Las proyecciones que describo a continuación son cortas, pero impactantes. En ellas se producen escenas escalofriantes y espantosas. Las proyecciones que siguen las clasifico como las más importantes de todas las comunicaciones ofrecidas por el ser para nuestra humanidad. Mi sincera intención no es alarmar ni traumatizar a nadie,
pero no encuentro la manera de expresar las siguientes comunicaciones sin así hacerlo. En realidad son alarmantes las cosas vistas, tanto como para mi país Puerto Rico, como para el resto del mundo. Se me hace inmensamente difícil expresar en palabras el horror y el sufrimiento que atravesamos aquellas 14 personas y yo, al ser testigos de tan horrendo panorama. Las fechas de estos acontecimientos que les describo no nos fueron dadas, pero cada día que pasa quedo más convencido que el tiempo no está tan lejos. Ahora entiendo y comprendo lo que habrán sufrido otros antes de mí, que tenían algo que comunicarle a todos y que nadie los escuchó. No les pusieron atención. Depende de usted, el que escucha esto, si toma acción o si espera que sea muy tarde. Por favor les pido, no esperen a que se cierren las puertas del arca simbólico. Prepárense y entren en el arca de vida con tiempo. No esperen sentir la lluvia caer sobre sus rostros. Por el sentido de la responsabilidad, he aquí la siguiente proyección. Proyección 2. El salón aparentaba tener paredes grises de nuevo. Estas paredes aparentemente sólidas se convirtieron en luz. Es la luz del día. No encontrábamos de repente todos sentados en la cima de una montaña. Es un día soleado, muy bonito. Contraria a la primera proyección, escuchábamos sonido, escuchábamos la brisa entre los árboles, pajaritos cantando alegremente, autos en la distancia y hasta el canto de un gallo. Esta proyección aparentaba ser más real que la anterior, por el hecho que se escuchaba sonido. Solo faltaba sentir la brisa entre mi cabello y el sol sobre mi piel. Desde este lugar pude observar el mar y varias casitas regadas por donde quiera en la distancia. Los postes del alumbrado eléctrico parecían palillos de dientes. La vegetación de este lugar, aunque verde, no era de aquella misma apariencia viva, chispeante, como en las imágenes anteriores, y carecían de flores. El color verde que ahora se veía era opaco en comparación. Comenzaron a girar los asientos y vimos unas torres como de comunicación. El guía humano nos informó que este lugar era una parte al oeste de Puerto Rico. Se veía como un día pacífico, normal. Por la posición en que se encontraba el sol, la hora aproximada podía ser más o menos el mediodía. De repente, todo quedó envuelto en una sombra oscura, como si atardeciera velozmente. Al mirar hacia arriba, observé que algo obstruía el sol. Solo una pequeña porción del sol se escapaba. Pensé en un eclipse. Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un trueno corrido. Todos lo vimos a la vez, alto en el cielo, una piedra. Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mientras caía, pero su tamaño en vez de disminuir aumentaba. En un momento, el grupo, el guía y sus dos acompañantes nos dirigíamos hacia este objeto oscuro que caía del cielo. Antes de supuestamente ascender desde esa cima en aquella montaña,
escuché lo que me pareció fueron gritos. Gente gritando, no las veía, pero las escuché. Algunas de las otras 14 personas que me acompañaban también comenzaron a gritar. Era horrendo. Sentía que quería saltar de mi asiento, pero ¿saltar para dónde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. No podía. Tenía que ver. Jamás olvidaré esos gritos. Eran tan espantosos que me llevaron al extremo de sentir que quería desgarrarme la ropa. Sentí ese impulso incontrolable, pero me detuve. Al acercarnos más a este objeto, pude notar que se encontraba encendido como antorcha. De momento creí que se trataba del sol, pero llegamos a una altura tal que quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre nuestras cabezas mientras seguíamos el curso de este inmenso objeto desconocido. Desde este ángulo lo pudimos observar mejor. Para nuestro mayor asombro, tenía una cola de fuego enorme. Estaba compuesta de candela y de pedazos que se desprendían. La cola era como lava volcánica, viva. Me llevé las manos a los oídos y empecé a gritar a todo pulmón: ¡No! El ruido del trueno aumentó más aún. Pensé que me estallarían los tímpanos. En verdad no puedo describir el sonido que hacía esta isla, piedra al caer. Quizás podrán tener una idea si se imaginan poder estar muy cerca de uno de los transbordadores espaciales al despegar. Llegó un momento en que mis propios gritos pude escuchar. Me encontré al borde del desmayo. Creo que en esos momentos perdí la razón. Por eso les digo que cuando digo estuve loco, deben creerme. Aparentemente caíamos junto con esta isla piedra. La sensación de caer era terrible. Ya había dejado de gritar y solo observé estupefacto ocurrir los demás eventos. De momento nos detuvimos, quedando suspendidos en el aire. Al mirar hacia abajo, observamos a la gran piedra impactarse contra el océano, cerca de las costas al oeste de Puerto Rico. Causó una explosión, como si hubieran estallado una bomba. El impacto provocó que una gran bola compuesta de vapor, agua y humo llegara hasta donde nos encontrábamos suspendidos. Pensé que nos mojaría, pero esto era imposible. La isla de Puerto Rico se estremeció. Después de habernos deslizado y bajado un poco, nos colocamos más cerca de la costa. Los gritos de las personas allá abajo se escucharon de nuevo, y cada vez que la isla se sacudía, sus árboles y palmitas vibraban. El sol aún brillaba como si fuera ajeno a todo el caos. La bola de vapor se convirtió en una especie de lluvia y rociaba toda el área. Después, escuchamos un sonido parecido al de un trueno, pero esta vez causado por la actividad sísmica. Una señora que se encontraba en el grupo no pudo tolerar todo esto y se desmayó. Se deslizó de su asiento y pensé que caería hacia el desastre. No fue así.
Cayó sobre el piso invisible del salón, donde nos mostraban las proyecciones. Para nuestro asombro, parecía estar tendida sobre la nada, como si flotara en el aire, mientras se encontraba desmayada, sin conciencia. Los dos seres con cabeza de forma fetal caminaron hacia ella como si lo hicieran por el aire, rapidito. La recogieron y la colocaron en su asiento. Ella aún seguía inconsciente. Se me ocurrió ayudarla, atenderla, pero me encontraba paralizado y a punto también de desmayarme. Mis pies ya no los sentía. Los hombrecitos regresaron a sus posiciones junto al humano guía y algo inmenso llamó mi atención. Se había levantado una pared, una ola gigantesca, amenazante y mortal. Esta muralla devastadora seguía aumentando de tamaño a medida que se iba retirando el mar, quedando al descubierto un paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo. Pudimos ver valles y colinas submarinos, al igual que grandes precipicios acuáticos. Lo que me imagino serían peces saltaban sobre la superficie expuesta por la retirada del océano. La muralla crecía, sólida y abrumadora. Pensé en mi familia y amigos. Luego pensé que solo se trataban de unas imágenes hábilmente proyectadas. Escuché estremecerse de nuevo la isla, y con esto los gritos de horror de la población puertorriqueña. Cuando el mar se había retirado unas millas de la costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Ya imaginaba lo que ocurriría a continuación. Quería implorarle al humano guía que detuviera las imágenes. Miré por unos instantes a él y a sus dos acompañantes. Sentí odio. Estaba ahí tan pasivo mientras todo esto ocurría, seguro de sí mismo, intocable. No quería ver los eventos a mi alrededor, pero tampoco podía dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba hacia tierra firme. Logró llegar hasta las costas, pero no se detuvo ahí, sino que prosiguió tierra adentro. Parecía arrasarlo todo. Los gritos histéricos de miles fueron ahogados. En cuestión de segundos todo quedó en un silencio impresionante. La ola gigante rompió en algún lugar fuera del alcance de nuestra vista. Cubrió todo, hasta las montañas. De alguna forma logramos ver mejor el área. El mar estaba lleno de escombros y basura. Vimos cientos de casas destruidas, desmanteladas, sus restos flotando por doquier. Palmas y árboles habían sido arrancados de raíz. Lo que parecía ser un islote resultó ser la cima de una de las montañas más altas de esta área. Sobre las aguas flotaban miles de personas ahogadas, junto a cientos de animales. Lo extraño era que todo ocurrió a la luz del día. El sol brillaba como antes del desastre, como si nada hubiera pasado. Las personas junto a mí y yo llorábamos incontrolablemente. La señora que se había desmayado se encontraba ya consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte. Le daban a uno ganas de dejar de existir. El ser guía intentaba consolarnos, diciendo que esto no ocurrirá en estos momentos.
nos volvió a recalcar que se trataba de imágenes proyectadas. Mis pensamientos se encontraban revueltos. Las imágenes presenciadas salían y entraban a mi mente como en una televisión con control remoto en manos de un niño. Mi sistema nervioso estaba a punto de estallar. Imaginaba escenas horribles relacionadas con mis familiares. Pensé que algunos de las miles de personas ahogadas podrían ser ellos. Nuestros asientos giraron lentamente para que observáramos todo el horror. Solo ese que parecía un islote quedó fuera del mar, turbulento. No sé si toda la isla de Puerto Rico quedó cubierta por el mar. Solo podíamos observar este litoral. El agua se veía negra, sucia. El desperdicio en el mar era tremendo. No vi más aves y la única presencia humana era la nuestra. Quedamos frente al guía y sus creaciones. Creí ver una expresión de pena, tristeza, en el que se hace llamar Amarón. Comenzamos a movernos en dirección al pedazo de tierra que sobresalía del mar. ¿Sería esto lo que quedaba de Puerto Rico? ¿Puerto Chico? Aparentemente descendimos en este lugar. No tenía vegetación alguna. La tierra estaba mojada por el agua del mar. En este pedazo podrían construirse quizás 20 casas. Así de pequeño parecía ser. De cerca, el mar se veía mucho más negro y las cosas que flotaban en él se veían más claras. La lluvia de agua de mar, causada por el impacto de la piedra colosal, dejó de caer. De pronto la imagen comenzó a ondear y a desvanecerse. En su lugar se hicieron presentes las paredes del salón extraño. Aquí terminó esta proyección y entonces sentí un gran alivio. No quería ver nada más, solo salir corriendo de esa sala. Creo que por el miedo no lo intenté. Además, no vi puertas ni ventanas. Aunque tuviera el valor de levantarme de ese asiento, ¿para dónde correría? ¿Por dónde saldría? También estaba la posibilidad de que las dos pequeñas figuras me persiguieran. Con solo pensar en que esas criaturas pusieran sus manos sobre mí de nuevo, era suficiente para quedarme tranquilo. El hombre vestido de negro nos permitió unos momentos para que nos repusiéramos. Algunos, incluyéndome, aún llorábamos. Insistió en que lo que habíamos presenciado era solo una imagen, pero que así ocurriría en la realidad. Esas palabras me destruyeron. ¿Ocurriría en la realidad? ¿Cuál realidad? En aquellos momentos no sabía lo que era eso. Mi propia realidad había muerto. Ellos me la mataron. Ahora cálmense, tengan tranquilidad. Recuerden que esto no sucede ahora. Son solo imágenes. La siguiente proyección será exhibida parcialmente, en una sola dimensión. Les será menos difícil y por ende podrán absorber la información con menos emoción. Advierto a todos los presentes que las próximas imágenes serán las más impactantes. Prepárense. Con estas palabras, el salón quedó en penumbras. Tragué saliva y dejé de respirar momentáneamente. Comenzamos a girar lentamente y pronto nos detuvimos. Me encontraba en la última fila a la izquierda, pero con este movimiento quedé en la primera.
La persona que se encontraba delante de mí quedó a mi derecha y el muchacho a mi derecha quedó en una posición detrás. El guía y sus amigos a la derecha de nuestro grupo. Esta proyección la observamos como en un cine, con la excepción de que lo proyectado tenía imágenes más claras, con una percepción de profundidad, como estar observando a través de una enorme ventana de cristal los acontecimientos. Recuerdo haber mirado hacia atrás para ver si alcanzaba a ver el proyector o aparato que producía imágenes tan reales. Lo único que pude ver fue los rostros aterrorizados de los demás y la oscuridad infinita del salón. Esta proyección no tenía sonido y su formato se asemejaba al de un documental. La narración la hizo aquella entidad que proclamaba ser un extraterrestre. Proyección 3. Comenzaron por exhibir diferentes edificios gubernamentales de nuestra tierra. El último de ellos, la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos. Nos dijo: los diferentes gobiernos que rigen sus pueblos, a su humanidad, tienen sus propios intereses. El interés primordial de estos gobernantes es el poder y control absoluto. Sus únicas metas son enriquecerse, sin importarle los medios. En esto juega un papel importante la moneda y el valor sobrehumano que se le ha adjudicado. Esto los convierte en ciegos ante la destrucción inminente. Mientras el hombre de piel canela nos narraba, pudimos ver cómo el edificio presidencial de Estados Unidos comenzaba a vibrar y a derrumbarse por un aparente terremoto. Quedó en ruinas. Las imágenes siguientes mostraron actividad sísmica sobre todo el globo terráqueo. Nos informó, mientras observábamos los desastres, que llegará el día en que los terremotos y maremotos se convertirán en cosa de todos los días en el mundo. Por esta razón viviremos en una sociedad donde la construcción de edificios prácticamente dejará de existir. En las imágenes vimos a miles de personas de diferentes países, lugares devastados por los holocaustos, personas huyendo de sus viviendas sacudidas y destruidas por los terremotos. El dolor y el sufrimiento era evidente en sus rostros. Comenzábamos a llorar con una angustia indescriptible. Fue horrendo lo que vimos. ¿Por qué?, me preguntaba. No quería ver las escenas, ni oír a ese ser, pero seguí mirando y escuchando. Después, vi a cientos de personas en un lugar parecido a un campamento. Estaba lleno de casas de campaña y refugios construidos con llantas de automóviles. El área se veía sucia, al igual sus habitantes. A lo lejos, pude ver ruinas que no supe distinguir. Él nos informó que en estos tiempos vivirá poca gente sobre la faz de la tierra a causa de los temblores y horribles enfermedades. Todas nuestras aguas estarán severamente contaminadas. Nos informó, además, que en nuestros mares no existirá vida marina de ninguna especie. Vimos el mar en su interior y no vimos peces ni algas, solo basura y aguas negras, nos dijo. Las aves serán extinguidas por el hombre, aunque por un tiempo los mantendrán alimentados. En otras imágenes pudimos ver equipos militares como cacharros. El que dijo llamarse Amarón nos informó
que en estos días la paz reinará, no por el esfuerzo de nuestros gobiernos, sino por la escasez de personas. Habrá un solo gobierno, un gobierno mundial. Solo se preocupará del bienestar del grupo sobreviviente. Los ciudadanos del resto del planeta sobreviviremos con pocos recursos. Dicho esto, nos mostró una gran isla. Tenía una gran cúpula como de cristal que la cubría. Nos dijo que el gobierno mundial construiría una gran ciudad flotante sobre las aguas contaminadas del mar. Los terremotos no los afectarán y los maremotos serán detectados a tiempo para tomar las medidas necesarias. Esta ciudad, isla, será como un inmenso barco y dirigida fuera del alcance de los diferentes peligros. Solamente personas privilegiadas podrán residir en ella. Aquí tendrán lo mejor, además de comodidades y lujos. El gobierno se asegurará que todos los que residan en ella estén libres de todo tipo de enfermedades. Esta isla artificial será bautizada con el nombre de Atlantis. Se proclamarán los escogidos por el originado Dios, pero su comportamiento hacia el resto de la humanidad será deplorable y vergonzoso. A cualquiera que intentase acercarse a esta ciudad gubernamental se le mataría instantáneamente con láser instalados en 4 torres de observación localizadas en el exterior de la cúpula que arropa a esta ciudad. No se me permitiría la entrada y la salida a nadie. En las imágenes pude apreciar la forma de la isla. Era cuadrada. En las 4 esquinas habían unas torres tubulares como hechas de cristal. Estaban conectadas con una inmensa cúpula que cubría el resto de la plataforma cuadrangular. A través de todo el borde se encontraban otros grandes tubos de cristal que casi tocaban el mar. Por estos pude ver personas caminando, al igual que personas en las torres. A través de la cúpula se veía vegetación y edificaciones. Esta cúpula parecía descansar sobre una especie de malla, como si fuera su esqueleto estructural. Nos mostraron imágenes de su interior. Era un lugar bonito, tenía jardines y huertos. Por las calles caminaba gente vestida con ropa igual a la que usamos hoy en día, vestimentas que no tenían nada de futuristas. Las calles eran de cemento o algo muy parecido. Observé muchas personas en bicicleta, lugares parecidos a tiendas y restaurantes con clientes sentados en el exterior. Todos los edificios eran bajos, con una mezcla de arquitecturas oriental, europea, estadounidense, contemporánea, etc. Los rostros de las personas de este lugar artificial lucían saludables y libres de preocupaciones. Mientras tanto, el resto de la humanidad se nos mostró pudriéndose, gente viviendo entre ruinas y escombros, deambulando por lugares desolados. Se nos dijo que el dinero perderá su valor y solo los más fuertes sobrevivirán. Además, mostraron personas intentando formas de gobierno, pero su naturaleza misma no se los permitirá. Se desatarán fuegos por todas partes del globo. Habrá tantos muertos por hambre, enfermedades, epidemias y la constante actividad sísmica que serán arrojadas en los fuegos. No habrá tiempo ni manera de enterrarlos. Nos dijeron que la sociedad, como la conocemos, dejará de existir.
Solo los ricos, los poderosos y los libres de enfermedades habitarán en la ciudad flotante. El resto de la humanidad de nuestra tierra retrocederá a un estado comparable a la era prehistórica. El aire olerá a muerte, pero a las narices de la isla, ciudad gubernamental, no llegará la peste. Su esfera la protegerá. Nos mostraron el cielo cubriéndose lentamente de cenizas. Las nubes serán negras, igualmente su lluvia. Él nos informó que llegará el día en que para sobrevivir el hombre se alimentará del hombre. Muchos se quitarán la vida. Toda esta información fue acompañada con las imágenes correspondientes. Quise vomitar cuando observé a una familia alimentándose. Nos dijo que después de ocurrir todo esto y más, acontecerá el evento mayor, el terremoto cataclísmico. Su duración y magnitud será de tal grado como nunca antes en la tierra. Su fuerza será suficiente como para destruir los refuerzos de la planta nuclear que alimenta la isla flotante. Al estallar, esta se desatará una cadena de explosiones en todo el mundo. Cientos de armas nucleares abandonadas estallarán. La gran ciudad quedará hecha pedazos, al igual que sus habitantes. Esta se hundirá en el Mar Negro para siempre. La geografía del planeta sufrirá cambios extraordinarios y drásticos. Todo quedará irreconocible. Nos mostraron un planeta visto desde el espacio exterior, un globo negro y humeante, un planeta muerto. Apenas sobrevivirán humanos sobre nuestra tierra. ¿Cómo sobrevivieron? No se nos explicó. El planeta que nos enseñaron estaba cubierto por cenizas, el sol y sus rayos no lograban penetrar hasta la superficie. La noche perduraba a través del día. Los conceptos de noche, día y tiempo no tendrán sentido. El guía nos dijo que llegarán entonces el tiempo del originador. Esto sinceramente no lo entendí. A continuación, intentaré describir las últimas imágenes de esta proyección. Apareció nuestro mundo en tinieblas. Un grupo de personas se reunían alrededor de una fogata. Sus vestimentas parecían andrajos. Al parecer, asaban salchichas. Sus rostros dibujaban muerte en vida. Todos se veían delgados. Parecían no tener carne sobre sus huesos. Hombres y mujeres y niños. La ceniza los cubría de pies a cabeza. Cerca del grupo había una cueva de la que emanaba luz. Pienso que habría más personas ahí. Uno de ellos observaba el cielo negro. Hacía gestos y movimientos con sus brazos, apuntando al cielo. No escuchamos sus palabras ni gritos. La proyección no tenía sonido. Los demás integrantes del grupo se acercaron al individuo que les gritaba y señalaba. Todos miraron hacia el cielo y comenzaron a saltar. Parecían contentos y en sus rostros vi además locura. Salieron más personas de la cueva. Se unieron a la supuesta celebración. Aún no podíamos ver la causa de su comportamiento. De repente, algo desde el cielo iluminó a este grupo de personas. Unos 50 o más observaban como hipnotizados. Dejaron de moverse. Todos quedaron como atrapados en circunferencia a una potente luz. Observábamos a la distancia aquel grupo de individuos, iluminados por el círculo, pero no se veía de dónde provenía esa luz.
parecía venir desde la oscuridad del cielo. De pronto apareció otra columna de luz más delgada que alumbró una pequeña área delante de aquel grupo. Esta segunda luz iluminó la figura de un hombre que parecía descender a la tierra. El haz de luz, pequeño, se unió al mayor y el hombre se dirigió al grupo. Este les habló, pero no logramos escuchar lo dicho. El cuadro de esta imagen se fue alejando poco a poco del grupo. Desde lo alto solo se distinguían pequeñas sombras. La fogata apenas se alumbraba lo que un fósforo. En el cielo apareció una luz intensa, como si el mismo sol se hubiera posado por debajo de las nubes de ceniza. Esta luz brillante comenzó a descender lentamente, lejos del grupo. Parecía que mientras más descendía, mayor era su tamaño. La luz formó un círculo brillante. Era enorme, quizá de millas de diámetro. Descendió a un nivel donde pudimos observar la parte superior. Era un objeto alumbrado, sólido y gigantesco. En su superficie tenía edificaciones como de cristales, de colores vivos. Su apariencia era gloriosa y magnífica. Este objeto, espectacular, se posó sobre la tierra. Lucía como un broche de piedras preciosas, así, iluminado y lleno de colores, hacía gran contraste con el resto del lugar en tinieblas. Esparcidos a lo lejos, notamos que aparecían otros rayos de luces, semejantes al que arropaba al grupo de personas ya mencionadas. Si a la distancia este objeto tenía la apariencia de un estadio de fútbol, de cerca tendría que ser mayor aún. Imagínense una bandeja de color verde, con muchos objetos de colores vivos sobre esta, objetos cuadrados, triangulares y esféricos. Vimos el rayo de luz ascender con todo y el grupo de personas y a su visitante. Atrás quedó solo la oscuridad. El grupo subió hasta desaparecer en el punto donde justamente comenzaba la columna de luz. Los demás rayos de luz comenzaron a hacer lo mismo. Parecía como si ellos también transportaran a otras personas, pero no lo vimos con claridad. En medio de la oscuridad solo se veía el gigante, como el estadio del cual emanaba un color verde fluorescente, y el pequeño fuego. Observamos movimiento por encima del objeto iluminado, y enseguida vimos cómo descendieron nuevamente las columnas de luz. Esta vez formaron un círculo dentro del objeto estadio, y notamos cómo bajaban pequeñas figuras por medios de las columnas láser. De nuevo, las columnas de rayos ascendieron después de haber depositado su carga en el objeto mayor. Me fijé que la imagen proyectada y el tamaño del objeto aumentaban. Al aparentemente acercarnos a este, su tamaño aumentaba, iba tomando una forma concreta. Según estas imágenes, la vista de este acercamiento fue desde arriba. La bandeja verde resultó ser césped, árboles y vegetación, flores, frutas y vida animal contenía este objeto. Las piedras preciosas resultaron ser casas y viviendas. Desde una gran esfera en el centro de este objeto emanaba un río de agua cristalina. El río corría a través de unos canales color azul turquesa hasta llegar a los bordes de la gran bandeja. Fluía en dos direcciones, desde el centro hacia la derecha
e igual hacia la izquierda. Todo estaba lleno de color. En ese lugar, esa ciudad, fueron depositados los sobrevivientes, quienes corrían y saltaban de alegría, se alimentaban de los frutos de los árboles, otros se bañaban en las aguas claras y se regocijaban. El lugar se encontraba iluminado, era como de día, y esta claridad formaba una especie de manto o aura en forma de cúpula por encima de esta ciudad. La claridad se reflejaba en las calles, que parecían estar hechas de ladrillos de oro, o por lo menos de color oro. Mientras observábamos el gozo de los sobrevivientes, escuchábamos una voz. Este es el regalo de el originador. Fue creada con la ayuda de las demás humanidades, de los cosmos. En este lugar residirán por un espacio de 1000 de sus años. Luego su tierra se encontrará sana, para así volver a empezar de nuevo. En ella encontrarán semillas de toda índole y todo lo necesario para el restablecimiento. La proyección culminó mostrándonos un paisaje verde, lleno de vida, del cielo azul, de flores por todo el lugar. Las personas que habitaban aquí lucían contentas y alegres. La vida animal era abundante, era nuestra tierra. La proyección ondeó como cuando se arroja una piedra en aguas tranquilas y se desvaneció. Todo quedó a oscuras momentáneamente. Escuchaba llorar a algunos de los que me acompañaban. La luz de fuente invisible retornó. Los asientos giraron hasta quedar de frente al humano ajeno. Las paredes habían tomado su apariencia sólida, color gris claro. Él nos informó que se acercaba la hora de regresar. No les tengan miedo, no les harán daño. Tranquilos. Con estas palabras, las dos criaturas levantaron sus manos hacia él, como mostrándole las palmas. Él colocó sus propias palmas e hizo contacto con la de los seres pequeños. Luego procedieron a posar sus manos sobre la frente de todos los presentes, y éstos perdían la conciencia. Recuerdo que en esos momentos mi corazón se agitó de tal manera que pensé que moriría de un infarto. No quería que me pusieran sus malditas manos encima. A la vez sabía que con este acto quedaría yo inconsciente, un estado que deseaba. Además, esto era indicación de que quizá esta pesadilla había llegado a su fin. El hombrecillo de cabeza grande se detuvo ante mí. Sus ojos negros y grandes y brotados me miraban fijamente. Quedé como hipnotizado, ya fuera por un poder sugestivo que poseyera la extraña criatura o por el terrible miedo que éste me producía. Levantó su brazo lentamente y dirigió su mano con la palma hacia afuera, hacia mi frente. Quería con toda mi alma huir, salir corriendo, gritar. Posó la palma de su mano sobre mi frente. Todo se oscureció. Parpadeé y sentí una claridad. Observé a uno de los hombrecillos, a unos cuantos pies de distancia. Tenía en sus manos un instrumento de color negro, en forma de cajita rectangular. El hombrecillo acercó sus ojos al instrumento, sosteniéndolos con ambas manos. La cajita despidió un rayo de luz que me cegó de momento y que luego sentí sobre mi frente. Todo sucedió rápidamente. Se repitió y no tuve tiempo de reaccionar, ni pensar siquiera. Exactamente
¿Cuántas veces ocurrió este proceso? No lo supe. Tampoco su propósito. Abrí los ojos y me eché a llorar. No me podía contener. Nunca antes había sentido tantos sentimientos desconocidos. Me encontraba de vuelta en mi auto. Sostuve el volante como si mi vida dependiera de él. Aún lloraba cuando me percaté que era de día. Había amanecido. ¿Dónde me encontraba? Esta no es la bajura, pensé. Había despertado en otro lugar. La carretera por la cual transitaba al salir de mi trabajo era embreada, y esta solo tenía piedras, tierra, y era mucho más ancha. Desconocía mi paradero. Miré hacia todos los lados y nada me era familiar. No vi casas ni personas. El área estaba desolada. Logré contener el llanto y cuando hacía el intento de salir del auto para investigar, los escuché. Aviones, eran aviones militares. Al mirar hacia el cielo lo vi. Era de forma circular, su color gris azulado. Al principio solo lo vi por debajo. Tenía una cúpula hecha de un material reflectante. El ovni no hizo ruido alguno. Suspendido en el aire, como por parte de magia, permaneció mientras 3 aviones militares lo sobrevolaron. Volaba bajito, parecía que se estrellarían contra la tierra. Incluso pensé que se estrellarían unos con otros. Uno de ellos comenzó a acercarse peligrosamente al ovni. Tomé la cámara de mi prima, salí del auto, sostuve la cámara ante mis ojos, observé al objeto a través del lente. Cada vez que oprimía el botón de la cámara escuchaba un sonido parecido al que produce un reloj digital. Un bip bip. Oí este sonido varias veces y cada que tomaba una fotografía nunca supe de dónde provenía ese raro sonido, si venía desde el objeto circular o de otro lugar. El objeto se inclinó y en ese momento logré ver su parte superior, la cual era idéntica a la inferior. Ambas tenían la misma cúpula y el diseño como de estrella que partía desde el centro hacia los bordes. Al inclinarse, el objeto salió disparado y se perdió de vista en dirección del espacio sideral. Al salir de pronto, pude ver un destello de luz. No sé si fue producida por ese platillo volador o por la luz reflejada en su cúpula. Los aviones se fueron del lugar en dirección contraria al objeto. Pensé que lo perseguirían, pero no fue así. Todo esto ocurrió en cosa de segundos, menos tiempo del que se toma en leer este suceso en particular. El área quedó en silencio y todo alrededor me parecía como parte de un sueño. Como sonámbulo, regresé a mi auto. No recuerdo haber virado el auto, solo lo eché a correr en la dirección en que apuntaba. Conducía sin tener la menor idea de por dónde transitaba. Todo era campo abierto a mi alrededor. Seguí conduciendo, lentamente y pensando. Cuando había despertado en llano, en mi carro, no recordaba nada de lo sucedido esa madrugada. Sin embargo, al escuchar los aviones y después de avistar el aparato silencioso suspendido en el aire, me vino a la mente el encuentro, solo que la única parte que recordaba era la de los hombres pequeños, el miedo y el hecho de que me abriera la puerta uno de ellos. Lo que me había sucedido de ahí en adelante era como si no hubiera ocurrido. Primero un momento lleno de terror por esos seres, después ya ese día, finalmente me encontraba en mi auto, en otro lugar.
Dejé de pensar en esto y me apunté en llegar hasta mi casa. Por fin di con una señora regando su jardín. Le pregunté, atontado, cómo podría llegar hasta Cabo Rojo, pensando que si llegaba hasta ahí sabría llegar a casa. Ella me indicó que nos encontrábamos en un barrio de Cabo Rojo llamado Las Palmas y me dijo cómo llegar hasta la carretera 301 que me conduciría en camino hacia el pueblo. Nunca me había sentido tan perdido. Poco a poco, siguiendo sus instrucciones, llegué hasta la carretera 301. Al llegar a esta, doblé hacia el lado contrario, hacia la playa El Combate. Me detuve y pregunté de nuevo. Me informaron que el pueblo de Cabo Rojo se encontraba en la dirección opuesta. Di vuelta y me encaminé hacia allá. Seguí conduciendo sin idea alguna de dónde me encontraba. Solo deseaba llegar a casa y dormir. Al llegar a una intersección me detuve y pude reconocer el área. Aquí terminaba la carretera 301. Comenzaba la 103 que me llevaría a casa de mamá. Este sector lo reconocí porque después de haber llegado de Nueva York, había pasado por aquí varias veces para ir hasta la playa de Boquerón. Además, era parte de la ruta que me llevaba hasta mi otro empleo, el restaurante que se encontraba frente de mí en esta intersección. Ya lo había frecuentado. Desde ahí, conduje hasta casa sin problemas. Estacioné mi auto y subí a casa con la cámara en la mano. Al entrar, mamá ya se encontraba despierta. Me preguntó preocupada por qué había llegado a esa hora. Ella me cuenta que no le contesté y me retiré directamente a mi dormitorio. Coloqué la cámara sobre una mesa de noche y me desvestí. Cuando me quité los pantalones de uniforme de mozo, noté que me había orinado en ellos. No le presté atención al asunto, solo deseaba dormir. Desnudo, me acosté a dormir después de haber cerrado todas las ventanas. Me fui quedando dormido, sin nada en particular en mente, sin malos pensamientos y sin nada que perturbara mi sueño. El transcurso desde el lugar donde tomé las fotos hasta llegar a mi cuarto lo había olvidado todo. Dormí profundamente sin despertar el resto del día. No salí de mi habitación ni para utilizar el baño, ni para comer. Mi abuela me informó luego que había intentado despertarme y no lo logró. Como a eso de las 9:30 o 10 p.m., desperté a comerme un emparedado y a utilizar el baño. Luego dormí hasta el día siguiente. Al despertar, era como si nada hubiera ocurrido, como si hubiese regresado de mi trabajo sin incidente alguno. La mente humana es algo increíble. A veces sabe cuándo debe olvidar. De no tener esta capacidad sería desquiciante. Tuve bloqueados los recuerdos anteriores. Me encontraba tenso y con deseos de llorar, pero no sabía el por qué. Ese día partí a mi trabajo de mesero como de costumbre. Al día siguiente, o a los días siguientes, no recuerdo bien, le entregué la cámara con su rollo de película a mi prima. Le expliqué lo que había pasado con el álbum de larga duración. Durante los siguientes días, asistí a mi trabajo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Al poco tiempo, me telefoneó mi prima. Se escuchaba bastante alterada. Dijo algo sobre las fotografías de El Gran Combo
y sobre otras fotos no profundizó. Me pidió que fuera a su casa. Colgué el teléfono y solo se me ocurrió que quizás las fotografías habían sido mal tomadas. Hubo muchísimas veces en que había tomado fotos y les cortaba las cabezas a las personas que posaban. Fui a su casa resignado a escuchar sus críticas sobre mis habilidades como fotógrafo. Vivía cerca. Al llegar, sus hijos y esposo se encontraban junto a ella. Todos me miraban con caras de asustados. ¿Qué es esto?, me pregunté. Ella me mostró las fotos. Este es el Gran Combo, le dije. Sigue viéndolas, me contestó. El Gran Combo, y fue como si me hubieran tirado un cubo de agua helada. Mi mente ya no pudo contenerse. Comencé a temblar y mi prima y su familia me observaban, preocupados. ¿Quién es ese tipo vestido de negro? ¿Qué son esas cosas? No pude contestar. Perdí el habla. Salí corriendo del lugar. Abordé mi auto y me dirigí a casa. Recuerdo haberlos escuchado llamándome, pero no les presté atención. En mi hogar, corrí hasta mi habitación. Mamá se atemorizó al verme entrar tan deprisa y muy alterado. Me encerré en mi cuarto, me tiré a la cama con las fotos y recogí mi cuerpo en forma fetal. Así permanecí por largo tiempo. Mamá me tocaba la puerta, yo no le respondía. Escuché el teléfono timbrar. Mamá conversaba con alguien. Resultó ser mi prima que, preocupada, quería saber si yo había llegado bien. Luego de colgar, mamá se dirigió a mi cuarto con la intención de averiguar sobre el asunto. No le contestaban, no podía hacerlo. Seguía temblando incontrolablemente. Un nervio localizado debajo de mi ojo derecho comenzó a moverse por su cuenta. Escuché a mi abuela llamar a mi tía, que vive abajo de nuestra casa. La llamaba con mucho pánico en su voz. Su hija, mi tía, subió a ver qué sucedía. Mamá le comunicó lo que mi prima le había dicho. Ahora las dos tocaban a la puerta de mi habitación. Me llamaban y me decían que por favor abriera. Yo, en cambio, lo que quería era que me dejaran en paz. No podía hablar. Deseaba estar solo con mis horrendos pensamientos, acostado así, en esa posición fetal, con los ojos cerrados y las fotos en mis manos. Pude repasar lo que me había ocurrido aquella noche. Lo vi en mi mente, como si estuviera viendo una película. Lo curioso era que solo recordaba desde que salí de mi trabajo hasta el momento de encontrarme con los seres pequeños y haberme desmayado. Desde ese momento en particular, hasta despertar en mi auto en otro lugar, no lograba recordar lo sucedido, lo que pasó en el lapso intermedio. Por más que lo intentaba, no lo recordaba. Uno de mis primos menores, Dani, se unió al coro de voces detrás de mi puerta. Escuché la nota de preocupación en sus gritos y sentí a alguien intentado abrirla. Dani, armado con un pedazo de alambre, logró desencajar la cerradura. Cuando abrieron la puerta, quedé sentado, rígido, sobre la cama. Vi su cabeza asomarse al verme con una expresión de poseído. Como luego él mismo me comentara, se asustó. Le grité que cerrara la puerta, que me dejara solo. Cerró la puerta inmediatamente. Volví a mi posición anterior y pude oír sus murmullos. Ese no era el momento apropiado para hablar de ellos. Si no, quedaba completamente loco. Ya les explicaría luego. Por ahora, solo quería pensar en lo que había ocurrido en la noche del encuentro. Por encima de todo intentaba recordar lo sucedido después del desmayo, hasta el punto que tomé las fotografías. Era como cuando a uno se le olvida el nombre de alguien
y hace memoria, pero no lo recuerda. Si de por sí la experiencia de esa noche la consideraba terrible, se me hacía peor aún no poder recordarla completamente. Escuché la voz de mi prima, la de la cámara, en la sala. Mientras me perdía en mis pensamientos, se había reunido una parte de mi familia. Aparentemente, les explicaba lo que sabía del asunto. Mi prima y familiares comentaban, preguntaban y por momentos permanecían en silencio. De repente mi abuela comenzó a llorar y mi tía se acercó a la puerta y me pidió que por favor saliera y les explicara lo que pasaba. Me informó que mamá se encontraba agitada, que recordara su delicado estado de salud. Me levanté con intenciones de salir a la sala, dejarle saber a mamá que todo estaba bien, pero en vez de esto, le coloqué el seguro a la cerradura y regresé a la cama. Mis familiares conversaban y pienso que consolaban a mi abuela. Parecía que ahora se encontraban presentes más familiares. Se me ocurrió que había perdido el sentido de la realidad. Miraba a mi alrededor y todo me parecía extraño. Mi cama, los artículos sobre los muebles, mis cuadros y decoraciones se convirtieron en cosas del pasado. Todo parecía un sueño. Mi realidad se había fundido con lo que jamás pensé pudiera ser real. De nuevo cerré las persianas y quedé en tinieblas a pesar de la claridad del día. Me despojé de mi calzado y vestimenta y decidí que sería mejor dormir antes de que me estallara el cerebro. Después me enteré que ese día en casa de mamá no había cabida para nadie más. Todos tenían su propia versión de lo que había ocurrido. Estaban desesperados por ver las fotografías. Mi prima les describió lo que junto a mi familia de ella pudo observar, pero no quedaron conformes. Mamá se tranquilizó y todos permanecieron hasta entrada la noche. Cocinaron, comieron y bebieron café. El tema fue el mismo todo el tiempo. A ratos miraban hacia mi puerta, intrigados. Supe luego que algunos ponían su oreja contra la puerta para escuchar. Ninguno oyó nada proveniente de mi alcoba. El sueño venció su curiosidad y se fueron. Se pusieron de acuerdo en volver a reunirse en la tarde del día siguiente. Esa madrugada tuve mi primera pesadilla. Me encontraba caminando por una carretera parecida a la de la Bajura. Era de noche y llevaba puesto mi uniforme de mozo, camisa blanca, pantalón y zapatos negros. La luz de la luna llena iluminaba la carretera llena de neblina. Se veían árboles robustos a ambos lados del camino. La ancha carretera parecía expandirse sin fin. Viajaba sin temor, a pesar de las circunstancias. De pronto, sentía que alguien caminaba detrás de mí y volteaba. No vi a nadie. Entonces sucedió que al darme vuelta de nuevo para proseguir mi camino, noté unos pies. Ahí, parado, estaba el ser pequeño. Alzaba su diminuta mano como para tocarme. Antes de que pudiera hacerlo, corría en dirección contraria, pero al mirar sobre mi hombro, el hombre pequeño, de cabeza grande y deformada, me perseguía. Por momentos lograba alcanzarme, me jalaba por la camisa. Al sentirlo, corría aún más rápido, lograba zafarme de él. Durante esta pesadilla, gritaba y corría a través de la neblina, como si mi vida se encontrara en peligro. El hombrecillo volvía a alcanzarme y de nuevo me escapaba.
Desperté de este sueño gritando. Repetí en voz alta que me iba a atrapar. Esta fue la primera de muchas noches tormentosas. Mamá tocó la puerta y preguntaba asustada qué me sucedía. Me levanté de mi cama, bañado con sudor, encendí la luz y abrí la puerta. Mamá se encontraba en bata de dormir. Su rostro tenía una expresión de preocupación intensa. Al verla, me tiré en sus brazos, me eché a llorar como un niño. Ella me acompañó hasta mi cama y me ayudó a acostarme. Me preguntaba qué me ocurría, pero no podía contarle. Solo le dije que había tenido una pesadilla. Me tranquilicé y ella me preguntó como si la pesadilla había sido causa de las fotos. Con la cabeza asentí. Continúa.